Digamos, como seguimos. Hoy, bueno, hasta ahora lo que hemos visto, prácticamente, hasta ahora no hubo nada particular de radio, o sea, simplemente unas definiciones, pero bueno, pero eran cosas en general este, que necesitamos tener en la cabeza, como todas las definiciones de flujo, densidad, luminosidad, todo eso, que bueno, que en general son aplicables a cualquier rango del espectro, pero bueno, en particular estaba bueno tenerlo en mente para orientarlo a lo que nosotros después vamos a utilizar. Así que ahora vamos a entrar un poquito más en cuestiones técnicas, Manuel, todo lo que quieras agregar y comentar y en particular porque además son cuestiones por ahí más afines a los fierros, entonces por ahí si todo lo que te parezca que venga adecuado, va a ser bienvenido. O cualquiera por ahí son cosas que no son específicas de lo que yo hago y por ahí algún comentario pueda venir a agregar algún dato en particular. Bueno, la idea de todo esto es que, bueno, ahora, este, vamos directamente a lo que utilizamos en radio para obtener información. ¿Está? Y básicamente con lo que nos encontramos es con que ya hemos estado hablando un montón que son las antenas. Y esto está muy de la mano con, ya en un ratito vamos a hablar directamente cómo funciona una antena, este, pero ya sabemos que una antena trata de por medio cuestiones eléctricas, de circuitos, de corrientes, que bueno, que nos permiten hacer todo la recepción de esa información. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es la vinculación que existe entre una onda electromagnética, la radiación, que viene a través de una onda electromagnética, y su vínculo eléctrico. Y lo que no, lo más directo, lo más simple, lo más fácil que tenemos es, bueno, vamos a recordar un poco de todo lo que sabemos de electricidad, este, de cómo funciona una resistencia, por eso metemos ahora lo que está ahí, qué tiene que ver una resistencia con la información proveniente de un cuerpo astronómico, y que bueno, la información que va a conectar la antena se traduce en una corriente, y esa corriente, para que circule, necesita una resistencia. Entonces, vamos a hablar de lo que es el ruido generado por una resistencia eléctrica. ¿Y por qué? Porque una antena, al colectar esa información, eh, la corriente que va a generar esa antena a través de un conductor es totalmente indistinguible de lo que circula en una resistencia. ¿Y qué hace una resistencia? Se calienta. Es fluido azul, todo lo que ustedes saben de electricidad, y bueno, y eso produce temperatura. Entonces ahí tenemos el vínculo que... ¿Por qué hablamos de temperatura en radio? Precisamente porque estábamos haciendo la analogía de que una corriente que pasa a través de una resistencia se calienta generando una temperatura. Y esa corriente que genera una antena, que lo vamos a hablar como ruido porque no tiene una señal clara, es porque varía en el tiempo con un comportamiento bastante aleatorio, lo llamamos ruido entonces. Ese ruido generado por una antena es totalmente indistinguible de lo que genera una resistencia. ¿Está? Entonces, como pongo ahí, esa potencia de ruido está recibida de alta banda, recibida por el telescopio, la temperatura de la antena. Porque estamos haciendo ese vínculo con el valor generado, ese valor entre comillas, generado por una resistencia en la cual circula la misma corriente.
Entonces, tenemos otra temperatura más de hablar, temperatura ambient. Es la, el- eh, es la temperatura que genera la misma potencia de ruido que una resistencia a esa temperatura. ¿Se entiende más o menos? Entonces estamos vinculando dos cosas. Entonces ahora ya tenemos, grábenselo, así como se grabaron temperaturas de brillo, ahora nos grabamos la temperatura de antena. Obviamente, no sé si lo pongo allá, bueno, sí, ahí está. Al igual que la temperatura de brillo, no es una temperatura termodinámica, no es una temperatura que agarramos un termómetro, lo ponemos en la antena y vamos a medir eso. Es una equivalencia de que la potencia que genera esa antena recibir información es igual a la potencia generada por una resistencia a una determinada temperatura. Bien, entonces acá estamos estableciendo ya eh, una relación entre un circuito eléctrico y una onda electromagnética. La antena va a hacer esa tarea entonces, convertir esa información electromagnética proveniente de algún lado, no importa de dónde. Es más, nosotros ponemos una antena acá y va a generar ruido. ¿Por qué? Porque hay temperatura, todo está caliente acá, genera radiación, cuerpo negro. O sea, esa antena siempre va a estar generando un ruido. Estemos observando algo o no. Y ese ruido se traduce en una temperatura que la vamos a llamar la temperatura de antena. Bien, es más, hay un comentario, pero ya vamos a hacerlo específicamente. Se utilizan resistencias para calibrar precisamente las antenas, unas resistencias, cargas calientes y frías, como para establecer cargas calientes y frías que nosotros, digamos, o sea, muy bien calibradas en laboratorio, las llevamos a nuestro instrumento y calibramos el instrumento con esas cargas. ¿Cómo la utilizamos para hacer esa calibración? Para hacer esa calibración, nosotros tenemos necesidad de tener un receptor, está, que es lo que llamamos el radiómetro. Este es el primer receptor. Definimos una antena, podemos saber cómo vas a recolectar la información, pero no importa si la vemos, y tenemos un receptor de esa información, que es lo que convierte para que nosotros podamos medir esta potencia. O sea, ya tenemos un radiómetro. Un radiómetro es un elemento que no, no nos importa a nosotros como astrónomos, nos importa a los ingenieros que tienen que diseñarlo, pero en principio va a medir la potencia recibida por la antena. Y tenemos entonces lo que llamamos, además, la temperatura de ruido del radiómetro. Ese radiómetro también podemos considerarlo como una parte ideal, sin ruido, que solamente va a recibir la potencia, va a medir la potencia recibida de la antena, pero además ese radiómetro va a tener su propio ruido. Es como si tuviéramos una resistencia equivalente en ese instrumento que va a responder, así como teníamos la temperatura de la antena, vamos a tener la temperatura del radiómetro, que va a agregar más ruido a lo que nosotros estamos tratando de determinar. Entonces, agregamos también otra temperatura más, que es la temperatura del radiómetro. Bueno, entonces, hablemos un poquito de cómo es esa potencia de la resistencia, de una regenerada por una resistencia. Ahí la tenemos definida de esta forma, o sea, esto lo podemos demostrar. Si en realidad, fíjense que tenemos esa potencia, dependiendo de la temperatura, K es la constante de Boltzmann, es que es una aproximación de una expresión de Nyquist, que es la que está acá. Es algo que se obtiene de alguna forma parecida a lo que es la expresión de curva de Planck,
parece lo mismo que tenemos con el cuerpo negro, algo, tiene un comportamiento similar. Es más, si ustedes ven la formita, tiene muy parecida a, a lo que es Planck. Esta es una potencia, esta es una intensidad, es un brillo. ¿Eh? Recordamos la diferencia que hay entre estas dos cosas. Y tiene la característica que, bueno, esta potencia de ruido es independiente de en qué frecuencia estoy trabajando. Si hacemos que lo que tengo en la otra exactamente, tengo los dos comportamientos que recién estábamos comentando, lo que es la intensidad que me da el curve y lo que tengo en las formalitas de Nyquist y que es la aproximación para bajas frecuencias se comporta prácticamente como una constante, es decir, que vamos a hablar de esa potencia generada, potencia de ruido generada por una resistencia independiente de la frecuencia y solamente depende de la temperatura precisamente de esa resistencia. No es un cuerpo negro todo. ¿Cómo? No es un cuerpo No es negro. un cuerpo negro. A ver, fíjate, estas prácticamente son iguales. La impresión es que hay una diferencia de dos órdenes en potencia de dos entre esta y esta. En aproximación, esto parece como en un cuadrado, esto parece como no a la cero, independiente. Lo que pasa es que precisamente hay esa diferencia radica en que un cuerpo negro, porque el razonamiento con que se deduce es el mismo. Lo que pasa es que un cuerpo negro estamos considerando una, ¿cómo lo explico? Es tridimensional el razonamiento. En cambio, en la resistencia es unidimensional, porque estamos considerando una sola dirección en donde se produce este, esa emisión, digamos. ¿Está? Entonces, de ahí aparece que una diferencia de dos órdenes en la frecuencia. Son los dos órdenes en el espacio, ¿no? Paso de un espacio de tres dimensiones a uno de uno. Si se acuerdan cómo uno lo razonaba cuando uno deducía la parte del cuerpo negro, que uno tenía las onditas dentro de una caja tridimensional, entonces las ondas que se reflejaban dentro de esta caja cerrada para emular un cuerpo negro, lo hacía en las tres dimensiones. ¿Está? En cambio, en una resistencia lo hace en una sola dimensión. Pero de todas formas, en uno es una potencia y en el otro estamos hablando de una intensidad. Bueno, entonces ya tenemos cómo trabajar con una potencia para una resistencia, tenemos la equivalencia con una antena. Entonces lo que vamos a hacer ahora, faltaba esto, bueno, no, pero empezó acá. Vamos a ver cómo funciona una antena. La idea es entender cómo funciona, qué es una antena y qué es lo que hace la antena, qué es lo que pasa cuando hablamos de una antena y traducirla en algunas expresiones. Entonces, vamos a saber cómo utilizarla. Entonces, vamos a decir que la antena es un dispositivo que convierte la radiación electromagnética en una corriente. Eh, y viceversa. En una forma va a actuar como una antena receptora y otra como una antena emisora. Todo lo que son elementos exactamente iguales en el concepto, ¿está? Conceptualmente exactamente lo mismo. El mismo aparato puede funcionar como emisor o como receptor. Depende de quién es el que lo alimenta. ¿Lo estoy alimentando con una onda electromagnética o lo estoy alimentando con una corriente? ¿Está? Entonces, así las radios comerciales hablan de eso, ¿no? En algún lugar hay una emisora y en otro lado hay un receptor que vuelve a convertir la señal en una corriente eléctrica. En general, nosotros hablamos como radiotelescopio cuando actúa como
receptor y un radar como emisor. En realidad el radar es emisor y receptor simultáneamente. El radar es el caso de que el mismo instrumento actúa como los dos, este, en las dos direcciones. Esta es la misma idea que uno tiene en óptica de la reversibilidad del camino óptico, por ejemplo. Llevado a un caso más común, eh, cuando estudiamos óptica pasa eso, no importa lo que hace un haz de luz en una dirección, es exactamente lo que hace en sentido contrario. Todo esto va de la mano de lo que uno analice como lo que es la teoría de señales. Bien, y otra cuestión más que así la vamos a tocar de, medio de costado, que no, lo vamos a ir viendo como que sí, que se aplica a eso siempre, es que las antenas emisoras las calculo. O sea, puedo describir a partir de un esquema que yo quiero que emita de tal forma, entonces voy a calcular la antena emisora. En cambio, una antena receptora, yo la tengo que medir. Yo tengo una antena de manga, por ejemplo, si yo quiero ver cuál va a ser la respuesta de esa antena, tengo que medirla con algún patrón. Este, cómo es el comportamiento, cuál es su sensibilidad, todas las características que va a tener una antena. Sí, yo puedo saber más o menos si tiene este tamaño, esta característica, todos los componentes, pero para saber la respuesta tengo que medirla con respecto a... Entonces, vamos a darnos cuenta que eso es lo que pasa. Bueno, entonces vamos a ver el funcionamiento de la antena. Y la antena más simple que podemos encontrar es un dipolo. Un dipolo que consiste en este, dos elementos metálicos, que lo describimos de esta forma. Una cosita que no se está puesto por ahí. Todo lo que acabo de decir, de que una antena es tanto receptora como emisora, hace que el funcionamiento sea exactamente igual. Todo el análisis que vamos a hacer el funcionamiento de una antena, lo vamos a pensar que es más fácil como una antena emisora. Está total. Cuando funciona al revés, va a ser exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Entonces lo vamos a elaborar con los movimientos como una antena emisora. Entonces tenemos un dipolito y lo alimentamos con una corriente alterna. ¿Está? ¿Ustedes se acuerdan por qué hacemos esto? ¿Por qué alternan? ¿Por qué no ponemos una corriente continua? ¿Qué pasa si ponemos una corriente continua? A ver si nos acordamos. Yo quiero que acá se genere radiación. ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Y esto lo vamos a ver a cada rato. ¿Qué característica? Si yo tengo corriente, hay electrones dando vueltas. Esos electrones, tiene que haber un capacitor, así. O sea, qué tienen que hacer esos electrones para moverse? ¿Y cómo están? Tienen que estar acelerados. Entonces, si yo pongo una corriente continua, no pasa nada. Entonces, tienen que estar acelerados de alguna forma, en forma general, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a pensar que, bueno, lo vamos a mover, ese movimiento que lo tenemos acá, lo vamos a pensar como esa corriente que aparece ahí con una determinada frecuencia. Vamos a utilizar para ubicarnos cómo después la radiación, en esta esquinita. Vamos a colocar nuestro dipolo en el eje Z y perpendicularmente está el plano X. Vamos a utilizar las coordenadas esféricas en la distancia al centro y las dos coordenadas, la azimutal y la polar. Entonces, bueno, alimentamos nuestro dipolo con una corriente que va a oscilar. ¿Eh? A veces conviene usarlo de esta forma, o oscilar en su forma compleja.
Acá voy a tener un inconveniente que a la hora de escribir, y me acuerdo cada vez que lo cuento, a la hora de escribir, eh, resulta que la L se me confunde con la I. Está, perdón por la I con la corriente. Esta L es la longitud del dipolo, y ahí a veces en algún lugar de las expresiones aparecen las dos juntas. Y siempre las veo y les pienso, uy, tengo que corregir eso y después me olvido. Y hoy cuando estaba revisando todo, le dije, me olvidé de corregir eso. No se están tocando, no se están tocando. Bueno, y bueno, ¿cómo? Está la fuente entre medio. Sí, o sea, pero prácticamente no se tocan. Viene la alimentación y salen los dos palitos. Son de las antenas viejas que ustedes han visto, o sea, esas que son parrillas, que son antenas Yagi. Este, todas las referencias son viejas. Y, las hay, pero no son tan comunes como antes tenían las antenas. También, en ese sentido, pero por ahí que vienen las antenas de televisión, que teníamos antes, que bueno, todos tenemos cable, así que ya no existe más esa antena, pero eran de ese tipo. Y precisamente vamos a entender por qué el tamaño, porque había diferentes tamaños en, en las antenas esas. No sé, hay. En algunas aplicaciones todavía se utilizan. Bien, entonces tenemos esa corriente, circula la corriente por el dipolo. Este, bueno, era simplemente para verlo más detalle nada más. Y para ver qué es lo que hace los electrones dentro del dipolo, primero vamos a ver qué hace un electrón. Este es una esquemita muy simple, que simplemente lo que hace es decir, bueno, ustedes saben, yo tengo una carga, no necesariamente un electrón, cualquier carga genera un potencial eléctrico. A la carguita ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo acelero esa carga de alguna forma? Lo que yo voy a tener es que se produce la aceleración del electrón, de la carga, y las líneas de campo eléctrico se van a modificar. Este es un tiempito después que se produjo ese desplazamiento, cómo se va desplazando esa alteración del campo eléctrico. ¿Está? El hecho que se corra en una dirección, aparece que esa modificación de la línea de campo, esto se propaga con el tiempo porque se produjo en un movimiento. Entonces, esa variación produce que en ese lugar haya un campo eléctrico eh, perpendicular, por eso, perpendicular a la línea del campo. Hay una deformación del campo eléctrico y uno puede encontrar que tiene esta relación entre el campo eléctrico ese producido y el campo eléctrico radial. No lo vamos a poder decirlo bien en cuenta, pero es directo que podemos ver que depende del desplazamiento, o sea, de la variación de la velocidad, no del desplazamiento. Yo tengo que tener una variación de velocidad de cero a una velocidad dada, no importa, a un determinado tiempo y en una dirección donde este tita es el ángulo que hay entre la dirección de movimiento y la dirección en la cual estoy observando. Tengo el electrón acá, se movió así, pero yo lo veo en esta dirección, es el tita, de manera tal que va a estar dependiente de ese tita esa modificación del campo eléctrico. Si yo estoy en la misma dirección del movimiento del campo de la partícula cargada,
no me voy a dar cuenta. Si se viene hacia mí esa partícula, no me doy cuenta que haya alguna modificación del campo eléctrico. Entonces no tengo ningún tipo de campo eléctrico transversal. ¿Está? Es una simplificación bastante gruesa, pero nos sirve para... Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá, ¿cómo representarlo? Fíjense que no hace falta que el movimiento, la velocidad de ese partícula, de esa carga eléctrica, sea cercana a la velocidad de la luz. O sea, en un conductor no pasa eso. No es que si yo tengo una corriente eléctrica, un conductor, los electrones se mueven a la velocidad de la luz. No. La transmisión de energía sí está a la velocidad de la luz, pero los electrones no se mueven eh, tan lejos de moverse con una velocidad que tenga que ver con la velocidad de la luz. Bien, entonces acá acomodo un poquito las expresiones. Acá aparece, bueno, si yo tengo que, sabemos que el campo eléctrico radial va como Q sobre R al cuadrado. ¿Está? ¿Estás viendo eso, no? Sí, sí, está bien. Entonces, la expresión de ese campo eléctrico perpendicular me queda de esta forma, de manera tal que eh, cuando lo acomodo un poquito, hago todas lo necesario, me queda que esta es la expresión del campo eléctrico transversal producido por esa partícula acelerada. Fíjense que todo depende, hasta ahora yo dije que se aceleró, no dije de qué forma. Por eso aparece con esta B punto ahí arriba. ¿Ven? Algún tipo de movimiento acelerado. Eh, Esto es como lo había dicho hace un ratito, es una aproximación. Y cuando estamos a gran distancia, solamente sobrevive el campo eléctrico perpendicular. Ta. Bueno, fíjense que acá dice que el campo eléctrico irradiado está linealmente polarizado en la dirección paralela a la componente en la aceleración perpendicular de la línea de emisión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, a ver, estamos viendo en este sentido, se acelera, mejor dicho, en este sentido, aparece un campo eléctrico en esta dirección. ¿Está? Es más que uno que arriba, para un lado, para el otro, pero aparece como en un campo eléctrico en una sola dirección. Es decir, que está recordando la misma polarización, la dirección del campo eléctrico se mantiene constante, de manera tal que ese campo eléctrico va a estar siempre orientado en la misma dirección. Es decir, que va a estar polarizado en esa dirección, ¿está? De el movimiento de aceleración de la orgánica, la carga eléctrica. ¿Está? Recuérdense que el campo eléctrico varía con la aceleración. Entonces, si ese campo eléctrico es variable, vamos a tener un campo magnético asociado. Y ahí es donde se genera la onda electromagnética. Si, ya que tengo esa característica, uno puede calcular cómo es el vector de Poynting, haciendo la cuentita de lo que habíamos visto la vez pasada. Es un vector de Poynting que si lo pudiéramos calcular y promediar en el tiempo, íbamos a tener la irradiancia. Para calcular eso necesitaríamos saber cómo se comporta el B punto que aparece ahí en el medio. ¿Está? Que en principio no lo podemos saber. Entonces, si hacemos todas las cuentas, podemos hacer la cuenta esto relacionarlo con la potencia emitida, la potencia total. Y si vemos el comportamiento que tiene esto, fíjense que bueno, son un montón de constantes. Estamos hablando todavía de una carga, de una carguita sola, ¿no? Depende
aceleración, depende de la distancia y depende de esto, el seno cuadrado de θ. ¿Cómo lo representamos gráficamente? De esta forma. Este es la dirección de movimiento de aceleración de la partícula, de arriba hacia abajo. Entonces, si me fijo bien cómo es la potencia irradiada, me queda como la forma de un toroide sin agujero. ¿Está? Donde en la dirección de... Sí. Ahí estaría graficando la velocidad. Esta es la velocidad, o sea, la dirección de aceleración y la potencia. Eh, o sea, son todas constantes. Depende de R, o sea, a qué distancia estoy dibujando esto. En cada R voy a poner un valor diferente y que depende del seno, el seno cuadrado de θ. En la dirección del movimiento, digamos, el seno de θ es cero, entonces por eso no tengo nada acá, y a medida que voy aumentando el θ, aumentando el valor, de acuerdo a lo que vendría a ser la amplitud que tengo acá, voy aumentando el valor de para darle la forma de este toroide. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, si yo me paro acá arriba, no voy a recibir ninguna radiación. Si me paro acá en el plano perpendicular a la dirección de la aceleración, voy a ver un campo electromagnético. A medida que voy aumentando eh, yo- imaginemos que puedo ver la radiación electromagnética generada, vamos aumentando o acercándome a la normal, voy a ver una radiación cada vez más chiquita, hasta que se va a cero cuando miro. ¿Sí? Entonces, esa es la forma más elemental que podríamos tener la de generación de una radiación, una carita que se está moviendo. Obviamente que acá no hay nada caracterizado, solamente tengo un electrón que se aceleró. No hay ni cómo, ni cuánto, ni nada más. Es uno solo además. Ahora, pongamos ese electrón que se mueve con alguna condición dentro de un conductor. Es decir, le damos al conductor una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica de esta forma, ¿eh? Son cosas que ya sabemos. Entonces, lo acomodamos a nuestra conveniencia y definimos que la corriente eléctrica tenga esta forma de explicar, la derivada con respecto a la posición en ese dipolo por la velocidad. Vamos a ver, porque por conveniencia, con revolución de cada parte del dipolo con L que sea menor que la longitud de onda que va a estar metida acá. Bueno, la longitud de onda en función de la frecuencia, está como dependiente de la frecuencia de movimiento de la corriente eléctrica. Bueno, el tema de la velocidad de la luz. Y si yo acomodo eso, bueno, acá tengo lo que habíamos visto, lo que se llama como ecuación de la R que tenía acá arriba, acá, la misma respuesta, puesta de esta manera. A ver, ¿qué tengo acá? Ahí, eso es lo que parece ahí arriba, el campo eléctrico. Bueno, fíjense un dato importante que no es menor, que el campo eléctrico va como 1/R, la potencia irradiada va como 1/R cuadrado, ¿eh? Como para tener idea de lo que pasa ahí. Bueno, entonces tenemos la ecuación del campo eléctrico. ¿Y qué hacemos? Bueno,
yo tengo el electrón en el dipolo. En el dipolo tengo un montón de cargas que se están moviendo. Se están moviendo de acuerdo a la formulita que habíamos puesto de la corriente. ¿Cómo es la contribución de cada segmentito del dipolo al campo generado? Entonces vamos a pensar, bueno, que en cada segmentito se están moviendo los electrones, ver cómo se mueve esa corriente, y tengo que sumar todas las contribuciones de esos pedacitos de dipolo, de esas contribuciones infinitesimales, pedacitos del dipolo, sumar todas esas contribuciones y ver cuál es el campo que se me genera. Ahí ves, sigue siendo la sociedad de los electrones del dipolo. Claro, o sea, yo voy a decir que la corriente sea de esta forma, se va a ir moviendo acá. En cada pedacito del dipolo va a contribuir de una forma diferente al campo total, porque en cada pedacito hay electrones que se están moviendo de esta forma. ¿Verdad? Entonces yo voy a hacer la integral del campo eléctrico generado final, sumando dentro del dipolo, entre L sobre 2 y L sobre 2, o sea, en cada instancia del dipolo, la expresión individual de cada contribución. Donde ahora voy a poder aplicar el B punto para estar relacionado con esto. Fíjense que lo que tengo ahí es la corriente expresada, a ver, de acuerdo a cómo lo definí acá, cómo es la variación dentro, esto me está indicando cómo es la variación dentro del campo, para no me puse mal acá, la derivada que va dentro del... Estoy derivando con respecto a... Entonces, loco, a mí también la salvedad matemática, los matemáticos ahí que me matan, pero tengo un diferencial z multiplicando y otro dividiendo, me permite, ¿no? Entonces aparece acá lo que es esta expresión de la corriente anterior, que tenemos acá arriba, y podemos colocar cómo es el B punto. El B punto, esta fórmula. El B punto es cómo se mueve cada electrón. Ese electrón ya dijimos que se mueve como la cuestión constante. Entonces, ya tengo esta expresión del campo eléctrico, saco todas las constantes de afuera y me queda solamente esta expresión. Fíjense que me quedó, al reemplazar esto, me quedó la velocidad independientemente de la derivada. Entonces, esto, por una vez, habíamos visto que era la corriente. Entonces, el hecho que yo esté utilizando esta corriente oscilante, al hacer la integral, tengo definido finalmente cómo va a ser el campo generado por una corriente dentro de un dipolo, donde esa corriente oscila de acuerdo a esta expresión. ¿Está? Entonces me queda eso que queda aproximadamente ahí, a ver, sacando todas las importantes pasándolas por y cero. Entonces la integral me va a quedar de esta forma. El campo eléctrico aparece acá, final. A ver, tengo puesto acá. Acá es donde yo le decía que se me mezclan las I con las L. Esto es I0, el I0 la amplitud de la corriente, y esto es L, que es el tamaño del dipolo. Pero bueno, más allá que eso tiene una dependencia que realmente con el tamaño del dipolo, con la longitud de onda y todo eso, pero tenemos que, lo importante es ver cómo es la dependencia. Ahí no sería un estudio online, mucho mirar. Sí, exactamente. Entonces, vemos la expresión esta y vemos que hay una dependencia de el seno de tita, de vuelta, y
con R. Depende de la longitud de onda, pero en el caso la longitud de onda es constante. Y esta es la parte oscilante del campo eléctrico. Entonces, ¿qué tengo ahí? Y bueno, tengo un campo eléctrico. El campo eléctrico oscilante es como armónico, por lo tanto va a generar, de acuerdo a la ecuación de Maxwell, va a generar un campo magnético de la misma característica. Tengo la emisión, entonces, de una onda electromagnética tal cual la conocemos. Está con una amplitud dada por todo lo que está aquí. Entonces, nuevamente, mantenemos esta dependencia con seno de tita, tal cual teníamos en el ejercicio interior de un solo electrón. Mantenemos la dependencia con R, es decir, que el campo eléctrico va a ir disminuyendo con la distancia, con 1 sobre la distancia. Y podemos también calcular entonces con ese campo eléctrico el vector de Poynting. ¿Qué pasa? Que tenemos acá este campo eléctrico perpendicular. Mantenemos lo que habíamos dicho antes, la forma que tiene. Tengo el dipolo de esta forma, para arriba, como aparece acá, y el campo eléctrico va a tener esta forma. O sea, todo alrededor va a tener la misma dirección, de manera tal que si yo hago la cuentita, me va a aparecer un campo magnético en esta dirección, entonces el vector de Poynting es hacia afuera. Es decir, que yo voy a tener una propagación y lo voy a tener en cualquier dirección, menos en el eje donde sea. ¿Se entiende todo eso? No, no, porque hoy en el caso que habíamos visto, el campo eléctrico, bueno, ahora aparecía cuando vos movías la mano. Sí. Pues ahora está yendo y viniendo, Sí. entonces anula. No No, no, no. me queda claro. A ver, ¿Qué están haciendo los electrones en el circuito de corriente alterna? están oscilando. Por eso, entonces cuando vos para allá, tenés que el campo eléctrico perpendicular para allá, y lo vuelve para el otro lado. ¿Por qué? O sea, vos decís que todo el montón de... Todos los electrones van a producir... No es que tenés... No tenés... A ver, no sé si entiendo la pregunta. No tenés un montón de electrones haciendo aleatoriamente movimientos de oscilatorio. Todos los electrones van a estar haciendo lo mismo. ¿Está? Ok. Ah, haciendo bien. O sea, porque vos estás alimentando positivo y negativo, entonces van a ser para allá cuando se van a negar, o sea, las corrientes van a ser en una dirección o en otra dirección. Van a estar en diferentes lugares del dipolo, pero todos los electrones que están en ese lugarcito es medio burdo lo que estoy contando porque no es tan así, pero sería la respuesta. O sea, todos van vos tenés electrones libres en un conductor. Entonces, el hecho de alimentar la corriente, ¿qué decís? Que en un intervalo de tiempo o estás alimentando con carga positiva por un lado, o sea, el polo positivo y el polo negativo para el mismo lado, entonces todos los electrones hacen lo mismo. Invertís y todos los electrones van para el otro lado. Lo que sí te puedo discutir es el tema de esta expresión de la corriente. Porque esta expresión de la corriente, ¿qué es lo que dice? Que no le presté mucha atención. Es el comportamiento de la corriente como es lineal en Z. Está, cuando Z es cero, estoy es igual a I0. Cuando Z es N sobre 2, o sea, estoy en el extremo del dipolo, la corriente es cero. Y todas las corrientes déjame poner, o sea, acá es I0 y acá es cero la corriente. Siempre. Y en el intermedio, la corriente es lineal, decrece linealmente.
Eso es lo que es discutible, que no es tan así. Entonces, la corriente en cada uno de los puntitos del dipolo van a estar haciendo lo mismo, pero las corrientes van a ir variando el Z. Está bueno, ¿no? Lo que dije, porque no lo había pensado. Está bien. Y nunca me di cuenta de pensar Claro. cómo se mueven los electrones en un circuito de alta. Sí, imagínate que los electrones están sueltos, son en medio metal, así que los electrones son fáciles de mover. Entonces vos tenés una polaridad de- dentro del generada por la corriente esa. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los electrones que tienen carga negativa van de un lado a otro, con mayor o menor intensidad, digamos, de acuerdo al punto, en este caso, en el punto en el cual estoy en el dipolo. Pero todos hacen lo mismo. Entonces, si yo sumo la contribución la idea es que la contribución que hace cada electrón en cada punto del dipolo, está, entonces voy a tener la suma de todas esas contribuciones. Y esa suma es lo que tengo acá. ¿Estamos? Que es distinta que la velocidad de un electrón. Exactamente. No solo en magnitud, digamos, sino en la forma que tiene, porque tiene contribuciones distintas. Sí, pero de todas formas mantengo la distribución con respecto a θ y R. Claro. Ah, o sea, de acuerdo a dónde esté cada electrón va a contribuir de forma diferente, pero todos van a estar acelerados de alguna forma y eso hace que contribuya con la forma esa del doble cerrado. De manera tal que sumando todas las contribuciones, voy a tener la misma distribución. Una dependencia del seno de θ y R. A medida que me voy alejando, el campo eléctrico es más chiquito, pero además va a tener una dependencia polar, algo así, con el seno cuadrado. Es decir, que si yo me paro acá, no veo nada, me paro acá y el campo eléctrico es máximo. El campo eléctrico o la radiación es máximo. Que es a lo que íbamos cuando hacemos esto, que calculamos el vector de Poynting, o sea, el campo eléctrico al cuadrado, un montón de constantes me van a quedar y solamente una dependencia de seno cuadrado sobre R cuadrado. Entonces, ¿qué me queda ahí? Me queda un toro sin un hueco y lo que uno esperaría de un dipolo. ¿Está? Si recordamos este, de electrostática, pero ahora en forma de un campo oscilante. Genera, este, genera el campo eléctrico, genera el campo magnético, tengo la radiación electromagnética. Es decir, que si yo hago exactamente todo al revés, tengo alguien que genera un campo electromagnético y yo tengo mi antena. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo ese generador de campo electromagnético en esta dirección, el dipolo no hace nada, y si lo tengo en esta dirección, el dipolo va a reproducir la corriente de acuerdo a lo que está recibiendo. Y lo va a transmitir por un cablecito, y acá pongo, por ejemplo, lo que hablamos recién, un radiómetro, que me mida cuál es la potencia total que está recibiendo esa antena. ¿Algo para comentar? No, bueno, ahí hablaste del patrón del diapo que sigue. Eh, Ahora vienen los patrones de radiación, ¿no? Sí. Pero eso ese rectángulo gris ahí, este, es muy importante porque es lo que caracteriza cualquier antena. Es decir, una antena lo más interesante quizá es su patrón de radiación, es decir, es ver cómo es la dependencia especial de ese dispositivo. Acá es un dipolo, pero podemos tener la antena Yagi, podemos tener
como la que tenía Wilson mismo. Pensaba que el corner, sí, puedes tener, no, hay un montón de geometrías posibles para una antena y siempre una de las principales características es esa función de ahí que se llama el patrón de radiación, o patrón que te dicen en qué dirección es tener mayor radiación. ¿Qué es esto? Emitido o recibido, porque tenemos explosión. Entonces, lo digo acá, lo voy a seguir repitiendo varias veces como para que es muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo que mi campo eléctrico, tengo el dipolito así? Ahora, ustedes son la fuente de radiación. ¿Qué pasa si el campo eléctrico no es así, si no es así? ¿Qué hace el dipolo? O sea, viene este campo eléctrico que genere, se propaga solamente en esta dirección. Entonces yo les dije que hacemos al revés. Si viene un campo eléctrico en esta dirección, el dipolo lo ve. Ahora, ¿qué pasa si ese campo eléctrico que viene es así? Viene en este sentido el campo eléctrico, se está moviendo en esta dirección. ¿El dipolo qué hace? Es unidimensional, estamos Por suerte, ese campo eléctrico es en esta dirección, el que genera. sí, Y el que recibe, sí, si fuera unidimensional realmente no va a detectar nada. el dipolo no hace nada. Pero es lo mismo, entonces no. Precisamente ahí está lo que hablamos de la polarización. Exactamente. Ahí está el tema exactamente de por qué es importante la polarización. Si viene polarizado en este sentido la radiación, de donde están ustedes, el dipolo lo ve. Si viene en este sentido, el dipolo no lo ve. Entonces, ¿qué necesitamos? En un caso general, si quiero recibir toda la radiación que proviene de una fuente, necesitamos dos dipolos. Uno que me detecta el campo eléctrico así y el otro que me detecta el campo eléctrico así. Si yo solamente viene una onda no polarizada, sigue siendo polarizada que viene en cualquier dirección. Y con que la polarización cambia constantemente. Entonces va a venir, si tengo el campo eléctrico, el dipolo en esta posición, solamente me va a ver todos los campos eléctricos que están en esta posición. Vendría a ser como un polarizador. Me va a polarizar la radiación en una sola dirección. Es como los polarizadores ópticos que tenemos que se usan en las cámaras fotográficas o en los vidrios de los autos y todo eso. Me polariza, me deja pasar la luz en una sola dirección. Esto es lo que hace un dipolo. Me detecta solamente el campo eléctrico que viene, en este caso, para ti. Si yo quiero ver el resto, necesito otro dipolo que esté en esta posición y me incline la radiación perpendicularmente a este dipolo. Sí, una cosa interesante. Volviendo para atrás, para dar cuenta, ¿no? ¿Dónde es R después hay que integrar? Porque el culón está claro, ¿no? Pero, no, perdón, ¿qué? En la ecuación final. A ver, ¿por ahí? O ahí. O sea, está en la última. ¿No? Ese R, ¿qué distancia es? Este R es pues el R que viene, porque depende del Z. El dipolo está en Z, nada más. El tema que el R ese que aparece ahí es el R del campo, de este campo, de una posición en el espacio. Cualquier R. Y sale constante porque me estoy fijando en un punto. No interviene en la integral. Estoy integrando en el dipolo.
Entonces, para un punto, en Z te cambia la dirección, o la distancia del punto. bueno, se tuvo que dar cuenta. No, esa es la aproximación que yo utilizo, que por ahí se llama igual. Campo distante. No, aproximación de campo distante. Está lo suficientemente lejos como para que el dipolo sea el tamaño del dipolo sea despreciable. No lo dije, no lo dije, no fue a propósito, no me pasó. Pero sí, no es que estoy viendo la contribución y tengo que armar en cada punto del dipolo tengo una distancia diferente con respecto a la fuente, al punto donde me estoy fijando, sino que pongo el punto lo suficientemente lejos como para que el tamaño del dipolo sea pequeño, que es más o menos lo que pasa, ¿no? O sea, si viene una radiación de algún objeto celeste, cualquier dipolito va a ser depreciable. Cuando las, Gracias por darte cuenta de eso, sí, se me había pasado. cuando las ondas son centimétricas, Sí, los dipolos tienen que ser súper chiquitos, ¿no? Porque acá hay mucho que L sobre 2, o sea, el L tenía que ser, de un centímetro, cuando son, sí, claro, sí, o sea, ahí ya estoy en frecuencia, por ejemplo, yo siempre uso nunca me voy a aprender la relación entre longitud de onda y frecuencia, entonces uso que 20 centímetros son 1,4 gigas. 20 centímetros, algo así, son antenas no muy grandes, las que se utilizan para hacer la detección esa, pero sí, cuando vos ya te vas a centímetros, 20 centímetros se les llama ondas centimétricas también, ¿no? Pero cuando ya te vas más chiquito, centímetro y por debajo del centímetro, ya son chiquitas. No tengo experiencia de haberlas visto, es mucho más fácil de ver cómo son los dipolos en frecuencias bajas. Por ejemplo, pensando en esto de los celulares, cuando tenías No, que ahí está, son 40. sí, alguien dijo de las antenitas que se despliegan, no me acuerdo quién las mencionó recién. Y claro, de esas antenas de los autos. Claro, pero eso ya, pero en particular las antenas de los autos antes, bueno, ¿no? Sí, otra vez otra referencia. Que uno tenía que sacar las antenas del auto, que estaba adelante, al lado del capó. Algunos más que venían con un botoncito y se levantaban solos. Precisamente, son antenas receptoras, dipolos. eh, ahí estamos del orden de los cientos de kilohertz, no era megahertz, sino cientos de kilohertz, y eso anda del orden del metro, las ondas, la longitud de onda del orden de los metros. Entonces necesitamos un dipolo largo, son las AM, o sea, digo, eso es un mono. ¿Qué dispones? Creo que eran buenos, ¿no? Sí, porque Es un corte en plan energético. sí, ahí no me iba a comentar, sí. Monopolo ficticio, sí, porque sí, 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 la masa refleja el otro lado. Entonces lo que uno hacía era levantar eso y la tenía que poner, sacar toda, porque si se quedaba corta, la recepción no era buena. ¿Está? ¿Y qué pasaba? Al estar paraditas así, tenía todo alrededor, o sea, vamos a usar tenía todo el plano así de detección. Era isotrópico en el plano del horizonte, digamos, pero no para arriba. Entonces uno podía detectar la señal de cualquier lado. Así también como creo que tengo una cuentita por ahí más adelante, las antenas emisoras, sobre todo las de radio AM, eran las torres estas gigantescas que ya no se ven. No sé si... Gracias. ¿Ves? No, en Argentina también. Sí, pero no son comunes. Bueno, son más caras, por eso no todo, por eso todo el mundo tiene FM, o sea, es más fácil tener una, creo que por eso, ¿no? Porque la forma de emitir es mucho más económica, las FM, pero de menor alcance,
y las AM eran más costosas instalarlas, pero el alcance, no, las FM tienen menor alcance y las AM tienen mucho mayor alcance. Estas son unas torres gigantescas que tenían que ver con el tamaño de lo que tenían que emitir. Bueno, no contento con esto, a ver qué esto, después acá ve que venía. Ah, bueno, creo que bastante de lo que hablamos recién. Decide depende únicamente de la longitud de polo. Bueno, sí. Y bueno, la potencia total irradiada, que también puede ser el equivalente a la potencia total recibida. Bueno, simplemente hacer la cuentita y esa potencia total vemos que depende de la corriente, del tamaño del dipolo y la longitud de onda. Pero bueno, lo que iba. No contento con esta deducción, existe una forma más elegante de hacer todo lo mismo, pero utilizando ya el electromagnetismo puro, duro, diría yo. Y vamos a revisar algo porque ahí nos da la idea completa de cómo funciona esto. En lugar de, lo tenemos, ¿cómo podemos definir la corriente? Ahora ya no ponemos una corriente ahí media, sino tenemos que utilizar la densidad de corriente. ¿Se acuerdan de las ecuaciones de Maxwell? Que una de las ecuaciones de Maxwell depende de J, tiene como fuente de campo magnético, así como está la densidad de carga como fuente de campo eléctrico, acá ponemos como fuente de campo eléctrico. Este, algunas cuestiones, bueno, acá cómo definimos SJ, el J va a estar en el eje Z, siendo que J, las otras dos dimensiones son igual a cero. Medio como nos abstraemos un poquito de la parte física del dipolo y definimos corrientes así, de esta forma, y eso de la mano de lo que es el potencial vector. ¿Está? Entonces, el potencial vector lo podemos definir de esta forma. Este potencial vector es un vector, obviamente, donde la componente, va a existir una sola componente en Z, ¿está? Que la podemos obtener de esta forma. Y bueno, a partir de esta definición del potencial vector, cómo podemos aplicarlo a las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Ese potencial vector, si se acuerdan, que aparecía como que el campo eléctrico eh, era definido para, bueno, no es que parezcan las ecuaciones de Maxwell, pero bueno, como el rotor de este potencial vector, el hecho que tengan una sola dirección, el potencial del campo magnético, vamos a hacer, bueno, yo tengo acá abajo, acá están las coordenadas, ¿no? La coordenada phi y θ. La coordenada phi está el campo magnético, que va a quedar definido de esa forma. Bueno, habría que seguir un poquito las cuentas, pero lo que quería mostrarles es que uno puede encontrar todo, hacer todo el desarrollo. Si quieren, después lo pueden reproducir. Lo saqué de unos libros que me pareció muy elegante como queda todo. Acá no tengo ninguna aproximación. El hecho que haya algo así, puedo hablar de H en lugar de B, que es totalmente distinto, no pasa nada. Y la relación de este campo magnético con el campo eléctrico, como lo vincula un rotor, entonces esto hace que me aparezca una dirección diferente. Entonces, en lugar, yo tenía un campo magnético en la dirección phi, ahora tengo un campo eléctrico en la dirección θ, solamente de esta forma. Y así que el campo magnético tengo dependencia de 1 sobre R acá, de como 1 sobre R y 1 sobre R cuadrado.
el campo elíptico me queda como 1 sobre R, 1 sobre R cuadrado y 1 sobre R cubo. Y aparece en los lugares la dependencia con seno de tita. Si sigo con las cuentas, perdón que acá me olvidé una cosita que sí, o sea, además tengo que tener en cuenta la otra componente, una componente en R, también que me aparece en la dirección radial, esa otra componente en R que sale de acá también, acá me voy a olvidar, solamente estoy viendo la componente en phi, viendo la componente en R, el vector de campo, me queda que esta componente en R tiene dependencia de 1 sobre R cuadrado y 1 sobre R cubo. Acá está lo fundamental que quería decir en cuanto a lo que vos comentabas recién de la aproximación. Así que vuelvo para atrás. En la dirección phi tengo la más chica, la dependencia más de menor potencia es 1 sobre R. En la dirección del campo eléctrico en tita es 1 sobre R, pero en la dirección radial la dependencia más chica es 1 sobre R cuadrado. Entonces, cuando hago la aproximación de campo lejano, desprecio todo lo que es 1 sobre R cuadrado. Entonces, esta dependencia que sí existe del campo eléctrico radial, en comparación con las otras dos componentes del campo eléctrico y magnético, esta es especial. Entonces, me lo olvido y sobreviven estas dos componentes que solamente le considero, o sea, así como desprecio esa, también desprecio la separación y la luz. Me olvido todo lo que es 1 sobre R cuadrado en adelante y me aparece entonces, eh, me sobrevive, acá está, lo del campo lejano, me sobreviven solamente estas dos componentes del campo. ¿Está? Ahora sí está completito, más elegante, pero son muchas más cuentas, como todo lo que implica el electromagnetismo, que si están de acuerdo conmigo lo odiamos. Este, sí. No, ¿eh? No, pero es maravilloso el electromagnetismo. Sí, uno lo dice porque uno tiene que ponerse a hacer cuentas, un montón de cuentas para sacar los resultados, pero es fantástico. Y bueno, entonces tenemos como el comportamiento de ese dipolo en el campo lejano. Sin olvidarnos que acá estamos haciendo el análisis de emisión. ¿Está? Entonces, si vemos cómo se comporta esto, tenemos más o menos la misma, a ver, la misma geometría, digamos, que hacíamos el otro análisis. Tenemos sobrevive solamente un campo eléctrico en θ, es decir, θ es este vector, este vector. Tenemos así paradito el dipolo, en θ es así, y el campo magnético es la dirección del versor phi, es decir, que queda siempre en esta dirección. Entonces el campo de Poynting va hacia afuera. Y acá, una esquemita lo puse simplemente porque estaba en el libro, pero acá en el centro, que es imperceptible, tendríamos el dipolo, y acá vendría a ser como si fuera una foto instantánea de cómo van variando los campos a medida que me voy alejando. En la dirección Z para arriba, Z para arriba y para abajo, los campos son cero, y armónicamente se van alejando del centro y va disminuyendo también con R.
está más brillante ahí cerca del centro y van disminuyendo con R. Bien. ¿Está? ¿Algún comentario de esto? Entonces, acá nos queda claro el tema de la polarización. ¿Está? ¿Por qué es importante entender cómo funciona la polarización y por qué es fácil medir polarización? Más fácil. Porque es directa medir las polarizaciones eh, no estoy recibiendo radiación polarizada. ¿Está? Entonces nosotros vamos a ver que necesariamente, así con vos, no me acuerdo, creo, el tema de la polarización, que en todos los eh, observatorios, todos vienen con la posibilidad de medir las dos polarizaciones. Una en forma la más directa, la más entendible, que no es que están haciendo en los telescopios, pero sí, para entenderlo, viene con un dipolo en esta dirección y otro dipolo en esta dirección. Esa información, cuando veamos datos se van a acordar. Van a, cómo es la polarización en X y cómo es en Y. Así que XX se lo denomina y lo da cruzado. Y si no, por ejemplo, esto que venden con los datos en X y en Y, hacen ALMA, por ejemplo. El ALMA viene con esta característica, eh, como parecía alguna importante. Y, por ejemplo, que ya no sé muy bien cómo es el tema de la obtención de los datos, en el VLA viene con polarizaciones circulares. Ustedes saben que con dos ondas electromagnéticas, cada una con una polarización izquierda y la otra derecha, pueden reconstruir cualquier tipo de polarización, ¿no? O sea, con esos campos polarizados circularmente adecuados, los junto y puedo recuperar cualquier tipo de polarización. En el VLA, miren las polarizaciones circulares. Viene un dato con la polarización hacia izquierda, y muestro mi derecha, con la polarización hacia la derecha y la otra con polarización hacia izquierda. De manera tal de que después la juntan y obtienen la información final. Pero la forma de obtener la información siempre es con las dos polarizaciones, ya sea lineales X, Y, o circulares a derecha y a izquierda. Siempre es la única forma que se puede tener para que la información sea completa. Bueno, estamos entonces con esto. Eh, bueno, la mayoría de los dipolos son los que se denominan dipolos de media onda, es donde eh, son más eficientes. Ahí me falta un poquito de entender, por ahí no me pueda aportar una mejor visión, pero es donde cuando yo tengo un dipolo para 20 centímetros, conviene tener que la longitud del dipolo sea de 1 centímetro, que es donde es más eficiente para recoger la radiación proveniente. Y en particular, eso sí, lo que recién decía, que es lo que se utiliza mucho, que son de cuarto de onda, pero que en realidad se utiliza solo la mitad del dipolo. La otra mitad va a estar representada por lo que se llama la masa de la Tierra, que lo que hace es reflejar ese dipolo hacia adentro, digamos, sin que ese exista realmente. Solamente tengo la mitad de afuera, es como si yo tuviera un espejo, entonces a los efectos prácticos es como si yo tuviera reflejado hacia abajo el mismo dipolo. Es como si yo toco un espejo, tengo un palito y yo lo voy a ver entero. Porque estoy viendo lo que sale y me imagino lo que hay para el otro lado, pero que está reflejado en realidad. Entonces, en la práctica es como si yo estuviera tratando con un dipolo
que se fuera longitudinal y no de los extremos. Y en el ejemplo de la antena del auto, pues es tierra. El plano, no, yo creo que usaban la misma masa del auto, Yo creo que lo mismo más el auto, sí. o sea, la masa de tierra, de la eléctrica del auto, el mismo plano. Con un plano conductor infinitamente largo. Mm. Este, y bueno, Ese tema de la masa de la Tierra todavía para mí es un... porque siempre hay problemas de corrientes que aparecen y que pueden generar precisamente detecciones falsas si uno no tiene una buena respuesta de tierra, o sea, una mala reflexión. Sí, entonces siempre, mm, la verdad que no lo entiendo, pero por ejemplo, todas estas que le mostraba yo, estos meritos que eran dipolitos puestos en tierra, como los que mostraron antes del Meerkat y todo eso que parecían palitos con mm, hilitos que estaban a la tierra, nada más. Bueno, necesariamente tienen que tener una muy buena tierra, una muy buena masa, precisamente para que se pase lo que estamos diciendo y no genere ruido, que es lo que es muy fácil de producir, sobre todo en esa frecuencia. no sé si ustedes, bueno, algunos ya han visto en el sótano la, la antena que usamos para medir RPI. Esa es una antena que se llama discónica, o discono, ¿cómo se dice? Disco, bueno, no importa, pero es disco icono, básicamente. Ah, sí, 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 sí. Sí, Con un plano, sí, la tierra y un cono. En este caso de la que está abajo, el plano es aproximado con varios fierritos que salen así, y el cono para abajo son otros fierritos que salen así, o sea, para abaratar ya los efectos de la frecuencia de operación de esa antenita en particular. Eso anda bien, eh, pero es básicamente un dipolo con la tierra ahí. Pero sí, sí, bueno, ahí, depende del tamaño y condena. Por ejemplo, yo eso vendía en el electrónico, el sector que teníamos. Se supone que vos podés medir. No, es decir, no estamos hablando solo de, olvidémonos de todo lo demás. Entonces, la antena sí tiene la antena uno puede pensarla un filtro espacial y un filtro espectral. Su respuesta, ese patrón de radiación que ves ahí, también es dependiente en general de la respuesta. Entonces, la parte de filtro espacial, por el hecho de que como siempre la antena es, vamos a ver, dipolo que no tiene mucha identidad, pero son dispositivos que detectan mejor en una dirección que en otra, ¿no? Preferentemente en la... sí, ya vamos a ver qué pasa cuando metemos una parabólica. Hasta ahora no me acuerdo. No, 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 no. Esto es dipolo solo. ¿Está? O sea, el dipolo es de frecuencia te aparece el directo en el barro. Este, A ver, el espectro, el filtro, o sea, la función del espectro que filtra depende de la longitud. claro, o sea, me refiero a que opera como filtro en el sentido de que trabaja bien en determinada frecuencia, en Claro. otra frecuencia no sirve. Eso lo refería con que eh, lo mejor es que trabajar con una antena de media onda, donde tiene la menos resistencia para reproducir la corriente a la salida, ¿no? Entonces eso en particular lo que uno trata de diseñar, que el tamaño de la antena esté relacionado con el tamaño de la longitud de onda. Entonces, el dipolo es el elemento principal de detección. Muchas veces, bueno, ahí hablamos del feed. Es un feed quiere decir alimentar, ¿no?
Y normalmente llamamos, sobre todo a lo que es la parte del dipolo, lo que es el feed, que es la parte que alimenta, esto va de la mano con, por eso lo pone con el reflector parabólico. Cuando en la parte de transmisión, el feed es lo que genera la radiación, la onda electromagnética, y la parábola es el encargado de difundirla en una dirección determinada. Entonces quedó el término feedback, que se aplica normalmente en la jerga, está como uno de los elementos principales de una antena, es el dipolo que cumple con la tarea de feed. En lugar de acá el feed, el dipolo no está alimentando a la antena, sino que está recibiendo la, la señal, la onda electromagnética. Nada más que está definido con una terminología de emisión, no de recepción. Eh, Como pongo ahí, el feed recoge la información del reflector. Bueno, eh, una de las formas elementales de utilizar el dipolo con otro elemento que pueda ser el conector de la radiación es lo que llamamos una corneta. Nosotros hemos visto algunos ejemplos, algunas imágenes, esto que les mostraba yo, de por ejemplo cómo midieron el fondo de radiación microondas, que tenían una entrada muy grande. Lo que hace es precisamente para tener mayor recolección de la señal. Es como si aumentara el diámetro de mi telescopio óptico, que actúa además como, no de forma más eficiente, como si fuera una guía de onda que hace que permita transmitir toda la señal hasta lo que es en el fondo de esta corneta se encuentra el dipolo que recoge la información y la convierte en corriente eléctrica. En la jerga, de hecho, todo es ensambladito, o sea, con más dipolito, lleva el nombre de feed. Bueno, eh, bueno, acá puedo patinar un poco, porque por ahí no es lo que más utilizamos, pero un poco sobre todo para definir lo que es la resistencia de radiación, ¿no? Entonces hacemos alguna similitud entre lo que podemos, hacer la equivalencia entre la radiación, la potencia de esa radiación y la potencia generada eléctricamente. Entonces, bueno, esto sale de lo que ustedes saben de electricidad, la potencia igual a el voltaje por la intensidad. Entonces yo puedo ver que, por ejemplo, para un circuito eléctrico con una corriente oscilante, eh, puedo calcular de esta forma, con una resistencia por medio, que vendría a ser lo que tengo a la salida del dipolo. ¿Está? La respuesta del dipolito, esa corriente, yo tengo que responde a esa potencia, con esa resistencia definida que tengo que poner ahí. Por otro lado, la radiación, este, déjeme ver un poco. Bueno, lo que quiero poner, esto es lo que yo había calculado de antes, ¿se acuerdan? Con esa cuentita de acá. No, eh, que una potencia total irradiada, la puede recibir, la puede escribir de esta forma. La potencia, sabemos que me tiene estas dependencias. Si esa potencia, la hago equivalente a la potencia que ofrece el dipolo, o sea, la potencia recibida electromagnética, la hago equivalente a la potencia que sale eléctricamente,
me va a quedar que existe una resistencia, que la denominamos resistencia a radiación, que tiene esta forma. Va a depender de las características del dipolo. Acá de vuelta, este L, esta es una L, tamaño de- del dipolo. Y eso es lo que nosotros llamamos la resistencia a radiación. Y a lo que me refiero es, bueno, precisamente cuando uno tiene, por ejemplo, a ver si me puede ayudar, cuando uno tenía de vuelta en los teles viejos, le conectaba el tele la antena del techo. Y uno tenía que tener en cuenta cuál era la impedancia de esa antena, ¿no? Para que la recepción del televisor sea la adecuada. Entonces venían con cables con distinta impedancia, porque de acuerdo a cuál era qué tipo de antenas uno utilizaba. Daban antenas de 80 ohmios, y por eso está puesta ahí, y una de 300, algo así era. No me acuerdo bien cómo era. 50, sí. O algo así, no me acuerdo, ya estoy haciendo memoria mal. Pero bueno, esta resistencia a radiación era para vincular cómo era la potencia recibida electromagnética con el aparato electrónico que yo estaba usando. Entonces era compatibilizar entre estas dos cosas de la manera que sea lo más eficiente. ¿Está? Bueno, es un comentario más que nada, no viene el caso tanto de la radioastronomía, pero siempre estamos jugando por un lado con lo que es radiación y con lo que es corrientes por otro lado. Bueno, ya sabemos cómo funciona un dipolo. Ya sabemos cómo recibe la radiación, el tema de la polarización, cómo es la potencia recibida. Bueno, vamos a ver algunas características. Por un lado vamos a hablar de lo que es la ganancia. ¿Está? Y en este sentido, la ganancia se define a partir de cuando tenemos una antena emisora. La ganancia, a partir de ahí, como vimos que la potencia emitida de un dipolo en particular no es constante en el cielo. Depende de tinta, depende de la dirección, depende de, si tuviera otro tipo de antena, depende de otras cosas más. Pero siempre en la dirección del cielo. Por eso está la ganancia de esto que me va a depender en qué dirección del cielo estoy emitiendo. ¿Está? Y ahí está. Potencia transmitida por unidad de ángulo sólido en una dirección normalizada con respecto a una antena isotrópica. Entonces nos imaginamos una antena isotrópica, que quiere decir que en todas las direcciones emite lo mismo. No existe una antena de ese tipo porque la antena más isotrópica que podemos tener es un dipolo. No es que tenga una referencia práctica a la antena isotrópica, sino una definición nada más. Entonces, si yo tengo la potencia que emite en cada dirección de una antena isotrópica y normalizamos nuestra antena real con respecto a esa antena. Y eso es lo que es la ganancia, es una unidad, una magnitud sin unidad, y lo que hace normalmente es definirla en decibeles. Los decibeles se definen de esta forma. Alguna vez voy a encontrar el motivo por qué lo definen de esta forma, cuál es el logaritmo, supongo porque es conveniente para la unidad. ¿Por qué por 10? ¿Se sabe? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué Es, son decibeles, no son veces? bueno, porque nos gustan las décadas. Dice, no, Muy vos bien. tenés una caída de tantos tenés por década. O sea, tantas caídas señal por década. Eso es porque es el logaritmo. Que es más Sí. fácil Ah, porque bueno, porque que es hay el tanta factor de diferencia. 10. ¿Por qué el factor de 10? Factor de 10 porque el voltaje es factor de 20 y potencia Ah, bien. es el cuadrado. Entonces, eh, Bueno.
No, está bien. O sea que no la vimos, está bien porque la diferencia que ganaste con mucha, entonces en escala logarítmica es mucho más fácil de describir. Realmente. ¿La definición? Sí, O sea, la ganancia es potencia emitida sí. normalizada, es el dibujito que teníamos del tono, es la potencia que voy emitiendo en cada dirección. En general, en función de ti. Ahora supongo que eh, tengo una potencia total que es uniforme en todas las direcciones. La normalizo o sea, la potencia total del dipolo es la que calculé antes. La pregunta aquí. Entonces, esa normalizo con respecto a esa potencia total. Potencia sobre potencia no tiene unidad. Esa G simplemente me va a estar indicando en qué dirección es más potente. Me va a estar indicando la dirección. De todo el mercado. En este caso es mi dipolo emitiente. Ok. ¿Está? Imagínate que De forma tal que... Dale, dale. no, No hablaba si te... fue porque uno dijo, sí, emite lo mismo que emite una plena. Y vos la alimentás con una potencia eléctrica no, para emitir lo mismo con unidades coeficientes y todas las direcciones. Yo agarro mi antena, le mando la misma potencia, pero ahora veo cómo es en tal dirección con respecto al valor correspondiente de la explosión. O sea, la ganancia en el número es cero. Claro, Claro. Y en el, bueno, 90 es. Vale. El Ecuador es uno. no, No, es. No es uno. No, Por- o sea, no, Porque es uno. conceptualmente es eso, digamos. Vos comparás, cuando tenés silencio, es más era lo que están viendo. sí, Pero punto. pero lo importante es eso, que vos estás eh, alimentando ambos con la misma potencia. Vos tenías, ¿dónde calculamos la potencia total? Vos tenías la potencia total. O sea, ¿qué es la potencia total? Es la suma de todas las contribuciones. Para cualquier tipo de antena. Ahora tenés una antena con la misma potencia total, Realmente es uniforme. pero angularmente totalmente uniforme. ¿Está? O sea, la potencia de la isotrópica tiene la misma potencia total que el dipolo. Entonces, como vos vas a tener cero en una dirección y máxima en otra, significa que esa máxima va a ser más grande que esa isotrópica. Por eso no es uno en la dirección máxima. Si yo hago la media, que estaba puesta ahí, acá. Si yo hago la ganancia media, es igual a uno, porque se van compensando. Para ciertas direcciones es mayor que uno y para otras es cero o más chica que uno. Pero la media, la ganancia media total es uno. Y si yo integro en ángulo sólido, o sea, voy sumando las contribuciones, no hago sino que sumo las contribuciones, me va a dar 4pi. 4pi es el ángulo sólido de una esfera, el radio 1, ¿no? Por eso debe dar 4pi el ángulo sólido total, independientemente del tipo de antena. Bien. Esto es
es independiente, o sea, es raro de darse cuenta de eso porque si yo tengo una distribución muy extraña, sin embargo, la ganancia total va a ser la suma de todo en ángulo sólido, va a ser 4pi. La ganancia de t depende únicamente de la distribución angular. Bueno, esto es importante, es ya una relación entre el ángulo sólido. Fíjense que defino que, ¿cómo era esto? Bien, si yo tengo que esa ganancia, la distribución de esa ganancia en alguna dirección va a ser máxima. En el caso de un dipolo, va a ser en el plano horizontal, de acuerdo a lo que nosotros vimos, voy a tener esta ganancia máxima. Y se define esta con respecto, como este es la ganancia total integrada, entonces yo puedo definir lo que es el ángulo sólido de la antena, como el ángulo sólido del haz, el omega A, que es un ángulo sólido que representa el ángulo sólido donde tengo mayor emisión de la antena que estoy usando. Si yo tengo un, una antena isotrópica, ficticia, pero supongamos que isotrópica, ¿cuánto vale G0? De acuerdo a lo que dijimos recién hace un poquito. G0 sería 1, si es isotrópica. Por definición, si es isotrópica, la ganancia máxima es la de todos lados. O sea, de todos lados es ganancia máxima. Entonces, 1. Entonces, el haz, el ángulo sólido, el ángulo sólido del haz es 4pi, o sea, ORF. Ahora, si yo tengo una antena un poquito más distribuida, como se va a ser un dipolo, el G0 va a ser mayor que 1. No sé cuánto. Si sé cuánto, no sé cuánto. Entonces, ¿cuánto va a ser el ángulo sólido del haz? Menor que 4pi. Es decir, que como que me da una idea que va a estar más concentrado en algún lugar. Si yo tengo que la ganancia en algún lugar es muy grande con respecto al resto, yo voy a tener un ángulo sólido más chiquito. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuanto mayor ganancia tenga, máxima tenga, significa que mi ángulo sólido va a estar más direccionado. Por ejemplo, si yo quiero detectar la emisión proveniente de algún punto particular en el cielo, yo voy a tener que tener un ángulo sólido muy pequeño. ¿Y cómo logro un ángulo sólido muy pequeño? Con una ganancia mucho más grande. Entonces tengo que diseñar mi antena, mi emisor en este caso, pero al revés de lo mismo, con una distribución de ganancia donde la ganancia máxima en algún punto sea muy grande. Cuanto más, depende para lo que yo necesito, ¿no? En una de esas yo capaz que quiero tener un ángulo sólido grande porque quiero ver o detectar la señal proveniente de muchos lados. Bueno, no hace falta que tenga una gran ganancia en ese sentido. Eso es una solución para nada. Vamos por ese lado. Exactamente. Es una forma extraña de decir lo mismo. Bueno, en el caso del dipolo, entonces, la potencia de esta forma, seno cuadrado de tita, entonces la ganancia va a tener alguna de esta forma. Va a ser un G0 por un seno cuadrado de tita. Ese G0 no lo sé porque la ganancia estaba normalizada. Entonces yo tengo que normalizar eso para darme cuenta cuál es el G0. Entonces, el máximo de ganancia lo puedo determinar de esta forma. Pongo la ganancia, lo pongo de esta forma y hago una integral
en coordenadas, las coordenadas angulares, y eso sea que haciendo cuentitas de cómo me queda esto, me paso lo cubo, bueno, todas esas cosas que ustedes saben hacer, y me da que el G0 es 3 medios. Está precisamente entonces en un dipolo, la ganancia es 3 medios seno cuadrado de pi. Que significa que la ganancia máxima cuando cuando θ es igual a 0, entonces G0 es igual a 3 medios. Y ahí está lo que decía recién, que en el caso del dipolo, yo voy a tener la relación, que a ver, que está puesta ahí, la relación esta, acá voy a poner 3 medios. Entonces el ángulo sólido del haz, del BIM, va a ser un poquito más pequeño. Definición además, ¿no? O sea, no me da. ¿Y dónde lo mido el ángulo sólido? Y no está definido. Simplemente una definición como para eh, indicar una forma que me diga cómo funciona. Y acá está, llevado a decibeles, la cuentita esa que hicimos recién. Ahí está. Pongo, esta es la definición más directa, o sea, si lo pongo en términos de decibeles, el G0 va a ser 1,7 decibeles. Como una antena receptora es muy mala, o sea, mala en el sentido de nuestras necesidades, si lo utilizo de esta forma como un dipolo solo, no me va a servir para mucho. Bien, y ahí puse que la eficiencia de una antena, bueno, para comentar un poquito más, la eficiencia de una antena en relación con la potencia entrada y la irradiada puede estar considerándose pérdidas óhmicas, por ejemplo, los cables metidos de por medio, resistencias que no están consideradas dentro puras, digamos, en cuentitas. Entonces aparece un factor de eficiencia que me puede estar modificando una ganancia y eso es lo que se denomina como directividad. No tiene muchas aplicaciones, no sé, bueno, pero definida de esta forma, Sí, claro, pasa que el PCC esta se se sigue desglosa, acumulando. claro, se desglosa en varias Sí. listas que sí, no, Bueno, la idea es que es como toda eficiencia, toda la eficiencia que quiere uno, que sea igual a uno. Ya está, que sea lo más. Sirve para. Se denomina directividad, sí, tal cual. O sea, en la práctica, lo que yo ahorita así. y en la biología hay como matices a veces de cómo se define la directividad, pero ese es su research sí. Está. Bueno, bien, todo esto que conté es cómo se definen y como siempre, conviene mucho más definirlo como una televisora. Ahora hay que definirlo como, a ver, bueno, no definirlo, sino cómo cuando lo utilizamos como antena receptora. Entonces, cuando emite, ganancia, cuando recibe, área efectiva. Es lo mismo, pero ahora estamos en calidad de recepción y es lo que entra en juego el área receptora. Y se define de esta forma. En la práctica, así como yo recién le contaba que una antena emisora se calcula, una antena receptora se mide. ¿Y qué medimos como receptora? ¿Qué medimos? La potencia. La potencia. ¿Y en términos de qué medimos la potencia? De la densidad de flujo de lo que estamos recibiendo. ¿Está? Se ponen en ese, que lo hemos definido como la densidad de flujo, que provenía del vector de Pauli, bla, bla, bla. Bueno, entonces, ahora tenemos que esta definición, la potencia recibida es como densidad de flujo, en el sentido ese de densidad, era densidad del área con el área colectora. Si yo lo estoy multiplicando ahora por el área, ya no es por densidad de área, y se me transforma en potencia. Acá aparece el tema de los dipolos. Acá aparece el tema de
una dirección y la otra. Como siempre, como yo voy a estar viendo una antena receptora y en el peor de los casos siempre va a haber, no, en la generalidad de los casos va a haber un dipolo, yo voy a estar viendo la mitad de la potencia. Un dipolo me toma la mitad, por eso aparece en un medio ahí, simplemente por decir. Entonces definimos ahora el, el área efectiva como este cociente. El cociente de acá, la potencia sobre densidad de flujo. Se calcula. Son dos cosas que podemos medir. Se calcula. Al contrario, que se miden. El área efectiva se mide. El área efectiva promedio se define de esta forma, donde podemos tener, no sé, medio. Y a ver cómo andamos como para no aburrirnos tanto. Bueno, y acá aparece algunas consideraciones que las, déjenme ver un cachito. Eh, me, me parece que lo vamos a dejar porque tiene un par de cosas que habría que desarrollar un poquito más extenso y nos vamos un poco más de lo previsto. Este, sí, todo lo que tenemos que hacer acá es, bueno, ¿cómo hacemos para medir esa área efectiva? Que va a resultar algo que tenga que ver con la ganancia, pero no directamente, no va a ser exactamente igual. Pero bueno, me gustaría desarrollarlo un poquito más, así que lo dejamos para mí. Sí, sabía, sí. Pero bueno, terminamos. Eh, bueno, y quedamos así. No, como tengo que desarrollar un poquito más, entonces para no cortarlo o que se nos haga muy extenso, no sé si me parece que están buscando una aula. Claro. Bueno, cortamos acá, si mañana lo seguimos.